Y ya empezando lo que es el tema del mensaje, de lo que quiero compartir con vosotros esta mañana. El tema ya, el título ya estáis viendo ahí. Aquí no sé si se veis bien. Aquí es generas o gastas, ¿cierto? No se ve bien, pero igual allí en la pantalla del ordenador se ve mejor. El domingo pasado, Douglas nos compartió sobre la voluntad de Dios y, ¿y cuál voluntad más? ¿Solo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, sí, y la nuestra, ¿no? Y mi voluntad. Pero sobre todo, el enfoque estuvo en nuestra voluntad frente a la voluntad de Dios. Y es curioso, porque es algo que yo vengo dando vuelta mucho tiempo. Incluso he predicado anteriormente, no sé si recordáis, sobre la voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable. También he hecho una predicación de eso. Y es algo que siempre me ha causado como dudas, me ha causado como, ¿qué, qué quiere Dios ahora de mi vida? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué va a hacer Dios? Y uno se queda pensando. Y es que es algo difícil de explicar. Porque cuando, cuando estamos frente a problemas que nos rodean, los problemas cotidianos, sean ellos cuales sean, pero cuando tú tienes autoridad sobre estos problemas, como que la voluntad de Dios como que acaba transformándose en voluntad humana, o sea, mi voluntad. Y es por eso que muchas personas afirman que la voluntad de Dios muchas veces dicen, bueno, es que esta es la voluntad de Dios. Si nosotros vemos el ejemplo bíblico, el primer ejemplo, según la voluntad de Dios, Pablo persiguió a los cristianos. Eso era lo que Dios quería en su momento. Según la voluntad de Dios, los cristianos que estaban siendo perseguidos en su momento, cuando se hizo religión del imperio oficial, los cristianos que eran perseguidos ahora estaban persiguiendo a los judíos. Todos aquellos que estaban en contra a la religión del imperio. Y eso lo hacían según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios, la Iglesia Católica Romana persiguió, torturó y mató a todos aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. La Inquisición. Según la voluntad de Dios, la misma ocultó las violaciones y acosos a los niños y niñas en el mismo seno de la iglesia. Pero no estamos aquí para apuntar el dedo a nuestros primos. Estamos aquí también para reconocer que según la voluntad de Dios, Martín Lutero colaboró con la muerte de centenas de campesinos con tanto de ganar el favor de los príncipes alemanes. Y es que viendo lo visto, la voluntad de Dios es muy subjetiva, afirman las personas no creyentes y también algunos creyentes. Y por cierta parte, tiene razón lo que dice, si paramos a pensar. Cuando la voluntad de Dios es lo que yo acabo de comentar, se sucede en cosas para beneficiar tu propio interés o algo que no está de acuerdo contigo, simplemente. Entonces yo digo, no, por la voluntad de Dios es que tú es que tú me prestes 100 euros. Como que, bueno, es que Dios no me ha dicho que su voluntad sea esta. Pero sí. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis escuchado hablar o habéis visto en algún documentario de los Amish? Amish se dice, sí. Sí. Pues sí, todos los conocemos, sí, sí. ¿Quién me puede explicar quiénes son
esta gente. Alguien que me resuma así muy rápido. No siempre las películas son muy así, no siempre las películas son... Bueno, sí. Sí es que son personas básicamente porque hay diferentes grupos. Se recuerda que ellos vienen de los menonitas, podemos decir, ¿vale? Menonitas y se derivan en diferentes ramas, grupos, ¿vale? Entonces cada grupo pues tiene algunas leyes peculiares, podemos decirlo así, ¿vale? Pero básicamente son creyentes, protestantes como nosotros, descendientes de quién? De los Ana, ¿Ana qué? Anabautistas, ¿cierto? Y es algo que los bautistas también, de cierta forma, bebemos de estas raíces de los anabautistas. El bautismo por inmersión viene a través de quién? De los anabautistas. Ellos fueron los que en el protestantismo, cuando Martín Lutero sale y está construyendo ese protestantismo en el siglo, ¿qué siglo? 16, sí, 1500, sí, 16 o 15, sí, 17, 15, bueno, entre 15, 16 y 17. Pero antes también sabemos que John Hus ya había empezado, muchos ya venían empezando ya esa reforma, ¿no? Pero sí, lo que es los anabautistas que empezaron con esta tradición, bueno, tradición no, recogieron otra vez el bautismo por inmersión, ¿vale? Los AMS, pues viene de ahí, viene de esa tradición de los menonitas, ¿vale? Empiezan en Suiza ese movimiento y ya después, porque fueron perseguidos, salieron corriendo a Holanda y por muchos sitios. Entonces de ahí viene ellos siendo perseguidos también, se van a Estados Unidos. Hay estos grupos que podemos encontrar en Canadá, Estados Unidos, en Paraguay me parece también, que tiene un grupo muy, muy grande, y otros más. Pero resumiendo, que es un grupo que son creyentes, son protestantes como nosotros. Sin embargo, decidieron vivir aislados de la tecnología y lo que es las comodidades que hoy tenemos actualmente. Un ejemplo de eso son las máquinas que tenemos para producir lo que son los cereales y todas estas cosas. Pues ellos no usan pues estos maquinarios que tenemos hoy día, que simplemente hacen todo automático. Ellos todavía siguen arando la tierra, todavía siguen pues usando muchas cosas del pasado, ¿vale? ¿Solo para qué? Sí, ha estado. Qué curioso, ¿se quedaron? Sí. Ellos tienen algunas cosas que les interesan. Es un grupo muy peculiar y muy curioso, muy curioso. Sin embargo, como que pararon en el tiempo, pararon. Y ahí siguen viviendo en nuestra actualidad, pero un grupo que seguramente todos hemos escuchado hablar. Si no, pues cuando lleguéis en casa podéis buscar y veréis, seguramente encontraréis un documentario sobre ellos. Sí. Y es que según ellos, básicamente solo para que terminemos ese apartado, según ellos, la voluntad de Dios para ellos es que ellos vivieran apartado, aislado de todo lo que es el mundo como tal. Ellos viven, tienen su comunidad y allí pues todo lo que es del mundo no puede entrar allí como tal. Y dice, oye,
aquí vamos a utilizar todos ahora teléfonos, no sé qué, vamos a utilizar eso, aquello otro. No, simplemente se aislaron totalmente del mundo. O sea, viven su vida, pero según su forma. Vale, eso es un punto. Espérate, que me estoy centrando un poquito. Vale, ese es un punto de los Amish. Quedaron con eso, ¿vale? Los Amish. Quedaron con eso. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4. Hemos visto la voluntad de Dios, hemos empezado con la voluntad de Dios, ¿vale? Luego vamos a hablar un ejemplo de una comunidad cristiana. Y ahora vamos a leer Lucas capítulo 4, de versículo 16 al 19. Y es curioso porque aquí Jesús está justo empezando su ministerio. O sea, acaba de salir de lo que es el desierto es allí y acaba de, salir de 40 días totalmente siendo, tentado, pues viviendo una intimidad con el Señor tremenda. Y la primera vez que Jesús entra en una sinagoga es este momento. Aquí lo veremos. Aquí lo vemos. Lucas capítulo 4, de versículos 16 al 19. Y dice así: fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. Una puntualización. Aquí ya podemos ver que reconocen a Jesús como maestro, como maestro, porque le entregan el rollo no lo podía leer cualquiera, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos un dato, ¿vale? Sigue, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año del Señor, el año agradable del Señor. Vale, que no tengo el final del versículo, que al final dice que hoy se ha cumplido esta promesa. Sigue el versículo, ¿no? ¿Quién sigue diciendo? El 20, ¿no? El 20 dice, sí, esa es la parte que me faltaba aquí. Vale, pues él dice, delante de ellos, hoy se ha cumplido mira, estás aquí atrás, mira. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga, pero era más adelante me parece, que dice que el 21, ¿no? Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿En qué se resume estos versículos, ¿vale? Lo que Jesús dice ahí, en la vida práctica de Jesús. Y eso es lo que quiero enfocar en esta mañana. Jesús vino con un propósito, lo expone cuál es la voluntad de Dios. Porque recordad que él viene de estar 40 días en intimidad con su Padre. Y ahora llegas aquí y dice esa profecía y dice que delante de todos pues se ha cumplido esa promesa, esa profecía. ¿Y en qué se resume eso? Muy atento a estos problemas que se presentan. ¿Cuántos aquí recordáis el pasaje sobre la viuda de Naín? ¿Qué está pasando ahí? Alguien que me explique el escenario. Jesús entra al pueblo y ¿qué pasa? ¿Cómo? Perdió su hijo. ¿Y qué más? Venga, ¿no recordáis ese pasaje? Jesús entra en el pueblo, se encuentra que están celebrando, están cargando el muerto. Y llegas allí, ¿y qué hace Jesús? Pues viendo aquello y dice que se compadeció de la viuda.
¿Pero por qué? Ahí es donde entramos. Ahí es donde vamos a tocar el problema. En la Biblia nos dice que, oye, es que esta viuda, la única forma que ella tenía de comer, de conseguir eso, el dinero para su casita, para que ella pudiera seguir manteniéndose viva con ingresos, ¿qué es? ¿Quién era? Era su trabajo. Era sus ganas. Su hijo. Nos encontramos con un problema social en que la voluntad de Dios es que la mujer sea sostenida por un hombre y que el hombre tiene que poner la comida y solo el hombre puede trabajar, no sé qué, no sé cuánto. Esa es la voluntad de Dios que están predicando en ese momento. Esa es la voluntad de Dios en que esa viuda, porque su hijo murió, pues ahora tiene que padecer, pasar hambre, está pidiendo limosna, está humillándose porque no tiene oportunidad en una sociedad totalmente machista, patriarcal, una sociedad que no mira más allá del prójimo, de la necesidad humana. Ya no entramos en concepto de género, sino en la necesidad humana que tenemos aquí, que se nos presenta. Esa mujer pierde su hijo y Jesús se compadece de esta mujer y lo resucita. Problema 1 arreglado. Problema 2. La mujer del flujo de sangre. ¿Alguien me puede resumir este pasaje? La única que lee la Biblia aquí es Lola. Es que todas las que yo pregunto, Lola responde. Muy bien, Lola, muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Pero sí, esa mujer tenía un flujo de sangre y me pregunta, ¿no había compresa en aquel tiempo? ¿Y tapones? ¿Y la copa, ahora lo nuevo, la copa? No hay, ¿no? No había. Sí. Ahí está, ahí es donde está coincidiendo las cosas, está cuadrando ya las cosas. Ya el segundo caso que se presenta un problema, es un problema espiritual. El problema que esa mujer tiene de flujo de sangre y el problema que tiene esa mujer viuda es un problema espiritual, ¿no? Es un problema social, social. Recordá, un punto muy importante eso. Y eso es lo que vamos a estar trabajando esta mañana. Un problema social que se presenta. A esa mujer le toca al manto de Jesús y inmediatamente es curada. Y Jesús podría seguir sin ningún problema. Pero Jesús es que pone un énfasis y dice, oye, es que me han tocado para dar visibilidad a esta mujer que dice, oye, yo resolví el problema social, no solo social, espiritual, de ánimo, de todo el problema que esa mujer tenía generado por el problema social, Jesús lo expone diciendo, oye, está curada. Tercer caso, los 10 leprosos. ¿Alguien recuerda de estos, los 10? Solo uno. Quedaron con estos datos. Queda con este dato. Solo uno. 10. ¿Qué pasaba con los leprosos en aquellos tiempos? Lo mismo, un problema social. Era espiritual. Era porque eran pecadores.
por su enfermedad, simplemente ya está. ¿Sabe cómo estas personas andaban? Como las vacas que tienen unas campanas así. Tenían que venir a engancharlo con una campana porque cuando venían dando, venían sonando y que la gente le escuchaba de lejos, oye, que por ahí viene un leproso, lejos, apártate. Y gritando, tenían que venir anunciando que ellos venían y vivían siempre fuera de la ciudad. O sea, la basura, todo lo peor, ahí estaban ellos metidos. ¿Y qué hace Jesús? Arregla el problema social. Quedaron con esto. Y cada día que nosotros nos sentamos a ver en las noticias y ponemos, yo os animo que ponéis media horita para que veáis los periódicos diarios que lo ponen. Y veréis una sociedad o algo que podemos decir que está anhelando escuchar buenas noticias. Porque lo que se escucha solamente son desgracias. Solo cosas malas y nada que pueda decir, oye, esto es una buena noticia. Y que toda España, pues, entre en acuerdo y dice, oye, esto es una buena noticia. Nada que escuchemos en la tele, en la radio, en internet, es buena noticia. Y os pregunto, ¿cuántas personas en nuestra sociedad están cautivas en diferentes aspectos morales, sociales, espirituales y están anhelando escuchar esta libertad y esa visión que es lo que Cristo vino a proclamar? Dice el primer versículo que yo leí, ¿cierto? Lucas, que dice que Él vino y dice, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Y cuántas personas tenemos oprimidas en nuestras iglesias? ¿Cuántas personas oprimidas tenemos en nuestras iglesias? Y si tenemos personas oprimidas en nuestras iglesias, imaginad en el mundo, ahí afuera. Y yo os pregunto, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Volvemos al tema de los Amish. Yo no estoy de acuerdo con la forma de vivir de ellos, ¿vale? La forma que ellos pues eligieron. Porque en principio por un motivo. Y que ese motivo en verdad lleva a otros muchos. Porque no son proselitistas. ¿Qué quiere decir eso? Que no salen a predicar el evangelio. Muy difícil que los Amish pues prediquen en, yo qué sé, en el Congo, un país que se me ocurrió. Y de cierta forma, pues no está cumpliendo con el mandamiento de Jesús. Porque decidieron vivir de forma aislada del mundo. Y meditando en eso, hice una comparación entre los Amish y nosotros. Y llegué a la conclusión que nosotros somos iguales que ellos. Sin embargo, con tecnologías y comodidades, que nos hace ser peor que ellos. Considero que existen dos tipos de iglesia: la iglesia pasiva y las iglesias activas. No sé si sabéis en el ramo de negocios, ¿sabéis qué es un pasivo y un activo? ¿Sí? ¿Qué es un pasivo? ¿Cómo? La deuda. O algo que te genera gastos.
el pasivo, el activo, perdón. Algo que te produce ingresos, ¿cierto? Y es que un activo es básicamente lo que tú conquistas y luego lo inviertes para que eso te genere pues algo positivo, algo que no es que tú lo vas a tener en mano, pero tú lo tienes en un activo, o sea, en un coche que tú has comprado para alquilar. O sea, tú lo tienes, no lo tienes ahora para tu uso, pero lo tienes como activo. O sea, eso te está generando ingresos. Y es que para resumir, pues eso, vemos que en el reino de Dios también funciona así. Y ahora lo veremos. Él da a todos, pero la responsabilidad es nuestra de hacer algo con lo que Él nos da. Y aquí es donde entra la clave. Aquí es donde entra el punto más importante de esta mañana. Que Dios da a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, nos da a todos, a todas las iglesias. Pero la responsabilidad de hacer algo con lo que Dios nos da es nuestra, es mía. Dios se lo ha dado a los Amish. Sí, ¿no? Se los ha dado. ¿Y qué ellos hicieron? Dios ha dado a Pablo en su momento cuando estaba persiguiendo. Se lo ha dado a él también. ¿Y quién lo ha hecho? Dios se lo ha dado a la Iglesia Católica Romana en los principios del cristianismo también. ¿Y quién lo hicieron? Dios se lo ha dado a Lutero en su momento también. ¿Y quién lo hizo? Dios se lo da a todos. Unos más, otros menos. Pero eso no es excusa con lo que tú vas a hacer o dejar de hacer. Y es que eso me suena a algo. ¿Qué os suena? A ver. La parábola del sembrador, no. De los talentos. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Estaremos leyendo de versículo 14 hasta el 30. Mateo capítulo 25 de versículo 14 hasta el 30. 25 del 14 al 30. Quien ha encontrado, diga amén. Quien no ha encontrado, diga misericordia. Que lo ayudemos, que esperemos. El 14 empieza diciendo así: porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio, ¿cuánto? 5,000 monedas. A otro, 2,000. Y a otro, 1,000. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5,000 monedas se fue, negoció con ellas y ganó otras 5,000 monedas. De la misma manera, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, ¿qué hizo? Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5,000 monedas, trajo otras 5,000 monedas y dijo: Señor, me entregaste 5,000 monedas, he aquí he ganado otras 5,000.
Su señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2,000 monedas, dijo, Señor, me entregaste 2,000 monedas, y aquí he ganado otras 2,000. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1,000 monedas, dijo, Señor, ¿qué dice? Yo te conozco. Yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tus 1,000 monedas en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le respondió su señor? Negligente, perezoso. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quítenle las 1,000 monedas y denlas a los que tienen 10,000 monedas. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Al siervo inútil, échalo a las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. Wow, qué fuerte. Cuando leía eso me preguntaba, ¿por cuánto tiempo seguiré con mi vida pasiva y mediocre? ¿Cuánto tiempo seguiré simplemente viviendo una religiosidad? ¿Qué estoy haciendo con todo lo que Dios me está dando? ¿Cuál es la voluntad de Dios para eso? ¿Es que yo lo entierre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Negociar o enterrar? ¿Generas o gastas? Yo pregunté a Katy eso antes de culto y me dijo, genero. ¿Yo qué? ¿Gastos? Y dice, bueno, me he pillado. Cuando nuestro Señor vuelva, no habrá excusas. Es que no lo habrá. Da igual lo que hayas hecho. Da igual. Aprovecha y sigue disfrutando del tesoro enterrado o hace lo que tú sea, lo que sea con lo que el Señor te está dando. Lo que tú quieras. Yo no te voy a pedir cuentas. Nadie te puede pedir cuentas de lo que el Señor te lo da. Pero ojo, ojo que cuando el Señor vuelva, cuando tu Señor vuelva, prepárate. Prepárate porque vamos. Te va a vomitar de su boca. Te va a vomitar. Me va a vomitar de su boca. O hacemos, o multiplicamos lo que Dios nos ha dado, o mejor que atemos una cuerda al cuello y nos tiremos al fondo del mar porque ni ahí vamos a poder escondernos de su furia, de su ira. Y ahí ya no habrá segundas oportunidades. No, Señor, dame otros 1,000
para que yo lo pueda. No, es que ya no hay. Porque tu Señor ya ha vuelto, tu tiempo lo has tenido. Tu tiempo, mi tiempo, nuestro tiempo como iglesia lo estamos teniendo ahora. El tiempo de Jesús, con él veía el problema social que él tenía allá, él aprovechó su tiempo. Y es que nosotros muchas veces, lo que yo mismo pienso, no, pero es que, vale, pero yo predico yo ayudo a esta persona, pero esa persona tiene que venir a la iglesia. No, pero ¿por qué ¿cómo voy a ayudar a esta persona y esa persona no va a venir a la iglesia? No, tiene que venir. Perdóname las iglesias que lo hacen, yo no estoy de acuerdo. Pero muchas iglesias nosotros vemos que reparten los alimentos, pero antes de repartir, obligan a las personas a escuchar la palabra. No, tiene que escuchar, si no escuchan no te damos alimentos. Como si fuera algo de cambio. Como si fuera algo que, oye, como si Jesús, es que yo alucino porque Jesús cuando curó resucitó a este joven, tú no ves después que la viuda y el joven sigue a Jesús. Jesús no resucitó con pensando, oye, voy a resucitar porque me va a dar protagonismo, me va a dar visibilidad y voy a tener más seguidores. O sea, va a entrar más diezmo en mi bolsillo. Jesús no curó a esta mujer que se ve que tenía dinero, tenía bastante plata, porque había ido a muchos médicos. No todas aquellas mujeres en aquellos tiempos tenían dinero para estar yendo a médicos. Pero se había gastado, pero ¿de dónde venía? Pero tenía. Y Jesús no lo hace con intereses de que, oye, esta mujer quizás le queda un dinerito por ahí escondido, entonces, oye, le voy a dar visibilidad para tener mi protagonismo, pero también que esta mujer pues me pueda ayudar en mi ministerio y a los 10 leprosos. Jesús no fue detrás de los 9. Jesús curaba, arreglaba el problema social, sanaba a las personas sin intereses. Y es que la voluntad de Dios no es que nosotros estemos aquí para ayudar al prójimo, para ayudar a los que están ahí fuera, buscando una respuesta según nuestros intereses. Lo que Jesús dice en su palabra aquí, leemos otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Para aquellos que me van a ayudar. No, Él lo hará sin condición, sin intereses. Y es que muchas veces nos estamos vendiendo por querer, por ganar un favor. Buscamos hacer eso, aquello otro, para quizás ganar un poco de protagonismo, para quizás ganar un poco de visibilidad. Cuando lo que el Señor nos está llamando es que, oye, hazlo sin intereses, sin buscar nada en cambio. Y a eso estamos llamados. Estamos llamados a dar respuesta a lo que la sociedad lo tiene por perdido. Dar respuesta a lo que la sociedad no sabe cómo hacer. Porque nosotros pensamos, no, pero eso es que el problema político de no sé qué que está entrando los inmigrantes y eso, aquello otro, no, eso es que en vez de estar la Cruz Roja, ya debemos estar nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué punto hemos llegado? Que hemos dejado los problemas sociales para que arregle la propia sociedad. Si que la sociedad no tiene un problema, no tiene una solución definitiva. Puede arreglar un problema puntual en la vida de una persona. Pero el único que puede arreglar un problema social, moral y espiritual es Cristo. Y nosotros estamos dejando que ellos mismos, la sociedad misma, busca una respuesta entre ellos mismos. Que no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar algo puntual.
Pero nosotros que tenemos la solución, nos acobardamos y no somos valientes. Y vamos ahí afuera y dicen, oye, ¿qué problema tienes tú? Ah, tengo eso. Pues yo tengo la solución. No por mi nombre, no por mi fuerza, no por lo que yo quiero. Porque Cristo puede. Y no somos valientes. No levantamos cabeza. Estamos acobardados, decaídos. Porque tenemos miedo que nos juzguen, que nos echen que nos apunte el dedo. Si es que la voluntad de Dios salga ahí, no es que nosotros estemos aquí escuchando un sermón o alabando a Él. Eso es parte de la vida cristiana. Pero la mayor parte del tiempo, entre semanas, lo que el Señor quiere es que tú vayas ahí fuera y prediques. Y anuncie libertad a los cautivos. Que dé voz a aquellas personas que están calladas. Aquellas personas que no pueden ni siquiera hacer un gesto de ayuda. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos aquí muy cómodamente, muy tranquilos, simplemente esperando que Dios tenga misericordia y que Dios ayude. Cuidado con lo que Dios te da. Y nosotros como iglesia, ¿qué haremos? Vamos a enterrar, vamos a negociar, vamos a multiplicar. ¿Qué haremos? ¿Qué decisión tomaremos? Eso lo dejo a cada uno personalmente. Pero todos, sin excepción, sabemos lo que nos espera. Según lo que Dios te ha dado, según lo que Dios nos ha dado como iglesia, según cómo actuemos, ya sabemos lo que nos espera. Si Dios nos ha dado todo lo que tenemos hoy, este templo, el aire acondicionado, tenemos salas ahí, tenemos una forma de transmitir por YouTube, no es para que nosotros lo disfrutemos. ¿A dónde hemos llegado que creemos que lo que tenemos es para que nosotros disfrutemos? No, lo que tenemos es para invertir en el reino de Dios. Todo lo que tenemos es para el reino de Dios. Porque si no fuera por Él, si no fuera por su misericordia, jamás llegaríamos a donde estamos hoy. Yo jamás llegaría donde he llegado hoy. Y es que no somos conscientes de eso. Que sin lo que Él nos ha hecho, sin lo que Él nos ha dado, pues no seríamos nada y nadie. Que el Señor nos ayude. Pero que nosotros también espabilemos, remanguemos los brazos y vayamos allá afuera. Y dejar de tanto y sí, y cómo, y no sé qué. Isaías no preguntó cómo. Y no preguntó y si pasara eso y si pasara aquello. Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ya el Señor se va a encargar. No te preocupes con lo que vendrá por delante. Cristo se va a encargar. El Señor se va a encargar de ti. El Señor se va a encargar de su iglesia. Pero debemos confiar y salir adelante, sacar pecho y salir adelante ahí. Oremos. Señor, te quiero dar gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te quiero dar gracias porque, Señor, tú nos sigues retando. Aunque lleguemos a estar dormidos, Señor, tú nos sigues retando, Señor, y nos sigues desafiando día tras día. Tu palabra dice, Señor, que tú sigues trabajando a un día de hoy. No eres un Dios que ha construido todo el mundo, toda la naturaleza, todo el cosmos, y ahora estás sentado en tu trono sin hacer nada. No eres un Dios vago, para nada.
eres un Dios activo, un Dios que está en constante acción, un Dios que está una y otra vez detrás de nosotros diciendo, oye, tienes que hacer eso. Oye, recuerda hace 10 años, recuerda la promesa que me hiciste hace tantos años. Oye, yo la quiero que la cumplas. Hoy la quiero que la cumplas. No podemos estar callados frente a tantos problemas que nosotros vemos en la sociedad. Señor, que perdónanos, Señor, porque no llegamos a la talla. Señor, nos damos a la talla contigo, Padre. No somos dignos, Señor, de ser parte de tu reino. Pero te pido, Señor, que tenga misericordia de nuestras vidas, Señor. Te pido que nos ayude, Señor. Que nos cojas de la mano otra vez como ese niño pequeño y nos enseñe, Señor, otra vez la esencia de lo que representa, Señor, estar en tu iglesia. Y que podamos, Señor, reconocer cuál es tu perfecta voluntad, Padre. Y dejar de tantos por qué. Siendo que tenemos, Señor, no un Dios de por qué, sino para qué. Un Dios de propósitos. Un Dios que no descansa. Un Dios que no desistió de nosotros en su momento hasta que nosotros conociéramos a ti. Y tú sigues, Señor. Sigue una y otra vez detrás de unos y otros, de todos. Sigue dando, Señor, a unos y a otros. Necesitamos, Señor, tu ayuda para saber qué hacer con lo que tú nos das, Señor. Necesitamos tu guía. Pero ya sabemos, Señor, que no quieres que enterramos. No quieres que estanquemos y estemos estáticos, sino que seamos activos y podamos, Señor, multiplicar, no por 2, sino por 1000, todo lo que tú nos das, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por mi vida, porque más misericordia que tienes, Señor, de mi vida, yo creo que no tienes de nadie, Señor. No merecemos, Señor, y yo de forma singular no merezco nada, Señor, que viene de ti. No merezco, Señor, ni siquiera estás vivo en ese momento, por tantas cosas, Señor, que ha pasado. Y no somos capaces, Señor, de recordar todo lo que tú has hecho por nosotros. Háganos, Señor, recordar tus grandes hechos. Para recordar, Señor, que tú eres un Dios activo y que está llamando, Señor, a tu pueblo una y otra vez que se despierte, Señor. Te damos gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.